Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga muchísimo, amada iglesia en Cristo, en todos lados. Bienvenidos a Mejores Familias, al canal de Mejores Familias, en donde estamos acercando recursos de estudio bíblico para que todos aquellos que vean estos videos puedan conocer más a Dios personalmente y en la vida diaria. Así es que bienvenidos, suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones para que podamos siempre estar comunicados. Dios les bendiga. Amada iglesia, que se van a conectar, que se están conectando, bienvenidos. Ya saben, dejen sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, sus saludos para sentirnos conectados. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Estamos estudiando todos los doctrinas, creencias más importantes que definen a un cristiano. Y para que usted sepa si realmente está frente a un verdadero cristiano. ¿En qué creemos los cristianos? Conforme a la Escritura. ¿Qué cosas son las que creemos y practicamos los verdaderos cristianos? Y no lo digo en un sentido despectivo ni mucho menos elitista, pero que sí es muy importante que el verdadero cristiano manifieste realmente cuáles son sus convicciones, cuáles son sus creencias para poder manifestar la verdad pura de Dios. Y por el otro lado, las personas que conocen a Dios, que desean conocer a Dios, puedan, cuando están frente a un cristiano, puedan discernir si realmente están frente a un verdadero cristiano o solamente están frente a un simpatizante o a veces hasta un hereje. Así que, amados hermanos, bienvenidos. La semana pasada comenzábamos con la segunda doctrina, la segunda gran creencia de un verdadero cristiano. Y empezamos hablando acerca de que los cristianos creemos en un solo Dios verdadero, perfecto, eterno, santo, santísimo, y que es un solo Dios que subsiste por medio de tres personas. Dijimos que Dios no es una energía, Dios no es una idea, Dios no es una sensación, Dios no es una fuerza inmaterial, sino que Dios es una persona en el sentido que tiene personalidad y cualidades de personalidad, es decir, que Dios se relaciona con su creación. Y hablábamos mucho y miren que quiero empezar poniéndoles una imagen. Dios les bendiga a todos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y quiero ponerles esta imagen acerca de Dios para que nos quede un poquito más claro, a lo mejor con una imagen. Y es que estuve buscando imágenes que pudieran ayudarnos y creo que esta se acerca un poco más a una explicación simple, pero al mismo tiempo muy profunda. Am, Ahora, este triángulo, digamos así, que se forma no tiene nada que ver, se forma por la misma aleatoriedad de las conexiones, pero no tiene nada que ver con misticismo, con amuletos ni nada, ¿no? Dios en su totalidad está puesto en el centro, como para explicar toda la plenitud de Dios, la unidad de Dios. Hay un solo Dios, pero ese Dios existe, subsiste en tres personas y además se manifiesta en tres personas. El Padre no es el Hijo, fíjense, fíjense, me encantó esta imagen porque conecta muy bien con la explicación de lo que es Dios. El Padre es Dios, pero no es el Hijo y no es el Espíritu Santo.
en el sentido de su operación o de su actuar con su creación, de la manera en la que se relaciona, la manera en la que se relaciona el Padre con su creación, no es la misma manera en la que se relaciona el Hijo con su creación. Y no es la manera en la que se relaciona el Espíritu Santo con la creación. En ese sentido, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero al mismo tiempo todos convergen en la unidad, ¿sí?, de Dios. Los tres. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, la plenitud de Dios, con todos sus atributos de gloria, de soberanía, todos los atributos divinos convergen, ¿sí?, en la totalidad, la unidad de Dios. ¿Vale? No son tres dioses, es un solo Dios. Pero tampoco son tres manifestaciones de Dios. No, son tres personas que subsisten como un solo Dios. Los tres, por eso dice ahí, Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué quiere decir? Que los tres comparten la misma esencia divina, ¿sí?, los mismos atributos incomunicables, por así decirlo, los mismos atributos divinos, la misma gloria, la misma majestad, la misma soberanía, la misma eternidad, pero subsisten y coexisten en tres personas diferentes. Miren, quiero, amados hermanos, aquí uh, quiero, quiero que veamos esto, ¿sí? Mateo 28:19. Vamos a comenzar con la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos, amados hermanos, bienvenidos a Mejores Familias. Por ahí saluden. Dios les bendiga a todos. Vamos a ver inmediatamente la palabra de Dios. Mateo 28. Mateo capítulo 28. Aquí en mi Biblia, una Biblia de estudio muy hermosa. Se las voy a presumir. Una Biblia de estudios teológicos. Está muy hermosa, versión Reina Valera 60. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa ahí, ¿sí?, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra griega es ónoma, que quiere decir un solo nombre, ¿sí? Proviene de esa palabra. La palabra en el nombre usa la palabra griega ónoma, que quiere decir un solo nombre, ¿sí? Un solo nombre. Y habla de esta unidad de la divinidad de Dios. Pero cuando dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está diciendo que los tres son uno solo, pero menciona la plenitud de la divinidad ahí, el evangelista. ¿Vale? Por ejemplo, vamos ahora a ver, estamos viendo algunas declaraciones en donde está manifestada la Trinidad como un solo Dios, pero expresando la Trinidad, dándole su lugar a la Trinidad como una unidad. Segunda de Corintios 13:14. Si tienen preguntas, amados, pónganlas por ahí. Las vamos a ir contestando, claro que sí. Si difieren de algún concepto, de alguna explicación, también lo pueden poner para que lo platiquemos, lo discutamos y lo veamos a la luz de las Escrituras. Segunda de Corintios 13:14 dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión
del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esta es la famosa bendición pastoral expresada por el apóstol Pablo. También el apóstol Pedro la utiliza mucho. El apóstol Santiago, todos Judas, todos los apóstoles que escriben en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tienen este saludo fraternal se le conoce como la bendición pastoral. Y la bendición pastoral es trinitaria. Pero fíjense algo interesante, que además de que aquí el apóstol Pablo está expresando la bendición pastoral, ¿sí? Que se utiliza generalmente cuando nos despedimos, la bendición pastoral, además de mostrarse trinitaria, está expresando también uh, las funciones, por así decirlo, ¿sí? De cada persona. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Es decir, la manera en la que se relaciona cada persona de la Trinidad con la creación es diferente. En ese sentido es diferente, pero sigue siendo el mismo Dios. Ahora, vamos a Primera de Pedro, vamos a ver ahora un ejemplo de apóstol Pedro, ¿verdad? Uno de los 12, bueno, de los 11 después, y luego otra vez de los 12, ¿verdad? En el libro de Hechos de los Apóstoles dice que los 11 oraron para ver quién iba a sustituir al traidor, ¿no? Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos, aquí está saludando el apóstol, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí el apóstol Pedro está saludando, un saludo muy fraternal, muy doctrinal también, pero además que revela, ¿verdad?, la Trinidad. Pero no solo revela la Trinidad, sino que revela también la forma en la que se relaciona la Trinidad. Y aquí lo puse en la imagen, dice, la elección del Padre, ¿sí? El Padre es el que elige, ¿no? Es la elección del Padre, dice elegidos según la presciencia, o sea, el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Padre, la elección del Padre, la justificación del Hijo y la santificación del Espíritu Santo. Me encanta porque además de mostrarnos ahí que Dios es trinitario, pero en unidad, por eso menciona a los tres, como diciendo, de Dios en su plenitud, sean bendecidos, está saludando, dice, sean bendecidos por Dios en su plenitud, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero además detalla qué es lo que hace cada persona. Y eso es muy interesante, hermanos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Por eso los cristianos, cuando oramos al Padre, oramos a Dios, tenemos una especie de, no regla, pero sí una especie correcta de cómo oramos. Nosotros oramos al Padre Celestial, nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús. O sea, Jesús es el camino, es la puerta al Padre, es quien nos presenta justos. Nosotros podemos hablar con Dios gracias a Cristo, porque nosotros, siendo pecadores, no tenemos la más mínima posibilidad de estar en la presencia de Dios, porque Dios es perfectamente e infinitamente santo. Y como delante de la presencia de Dios no puede entrar ninguna cosa inmunda, ningún ser humano podría presentarse delante de Dios. Entonces, cuando oramos, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. A veces lo decimos al principio, a veces al final, no hay ningún problema porque la oración
Es una plática abierta, libre, sincera y directa con Dios. No necesitamos intermediarios más que Cristo. Entonces decimos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Y luego decimos, por medio de tu Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo, en este caso dice, es el que nos santifica. Entonces, no es que a alguien se le ocurrió un protocolo religioso para orar. No, es que cada persona de la Trinidad tiene una función, por así decirlo, un rol en la relación con la humanidad. Me encanta eso. Vamos a ver, vamos a seguir adelante. Fíjense esto, las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, comparten la misma esencia, ¿verdad? Tienen la misma esencia, es decir, el Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor. El Padre es justo, el Hijo es justo y el Espíritu Santo son justos. Entonces, comparten la misma esencia. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. El Padre es soberano, el Hijo es soberano y el Espíritu Santo es soberano. Pastor, pero es que Jesús cuando fue al desierto tuvo hambre, estuvo debilitado. Sí, 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 pero la parte humana del Hijo de Dios, ¿no? Tenía una prueba de fe, pero la esencia de Dios, el Hijo de Dios, eh, en su manifestación gloriosa, comparte la misma eternidad, la misma omnipotencia, la misma omnisciencia y la misma autoridad que el Padre y que el Espíritu Santo. Entonces dice, las tres personas comparten la misma esencia, pero tienen roles distintos. El Padre envía, el Hijo se encarna y redime, y el Espíritu Santo ejecuta, ¿no? El Espíritu Santo nos da conciencia de pecado, por eso nos sentimos arrepentidos. El Espíritu Santo nos da el empujón para ir a los brazos del Señor. Entonces, cada persona tiene su ministerio o su trabajo, por así decirlo. Entonces, en este sentido, hermanos, cada persona tiene una subordinación funcional, pero no una inferioridad ontológica. ¿Qué quiere decir? Que cada persona está sujeto, ¿sí?, a la autoridad en función, no en una inferioridad literal. No es que el Hijo sea menos que el Padre, y no es que el Espíritu Santo sea menos que el Hijo. Los tres están al mismo nivel de divinidad, porque los tres son un solo Dios, en toda la esencia. Pero en su función, ¿sí?, en su rol, en su función, cada uno está bajo la autoridad de quien tiene que estar. El Hijo está bajo la autoridad del Padre. Entonces, aunque el Hijo dice, tú y yo uno somos, el Padre y yo uno somos, pero al mismo tiempo dice, el Padre me envió, mi Padre me envió, y yo hago la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces, el Hijo está sujeto al Padre y el Espíritu Santo al Hijo y al Padre, ¿no? Porque dice, yo les enviaré, dijo Jesús, yo soy el que les voy a enviar al Espíritu Santo. Entonces hay una subordinación, por así decirlo, hay una autoridad, una jerarquía funcional o ministerial, pero no hay una inferioridad ontológica, o sea, plena. Entonces, podríamos seguir profundizando y profundizando mucho. Yo lo que quiero es nada más dejarles muy claro esta parte de los cristianos verdaderos. Creemos en un solo Dios que existe y subsiste y coexiste en tres personas. Ahora, vamos a seguir avanzando con esta hermosa doctrina de en qué creemos los cristianos. Y una cosa importante que tenemos que decir es que Dios tiene atributos, Dios tiene cualidades, Dios tiene características, por así decirlo, ¿no?, que llamamos cualidades. Y hay dos tipos de atributos o dos tipos de cualidades del carácter de Dios. Y
Unos son los que llamamos atributos incomunicables y atributos comunicables. Eso es lo que vamos a hablar en esta enseñanza. Yo les decía la clase pasada, la enseñanza pasada, les decía, amados, amada iglesia, hay cosas, no voy a poder decir todo. Para empezar, Dios es soberano, eterno, infinito, incomprensible, insondable. Entonces, todo lo que yo diga acerca de Dios va a quedar corto. Eso es cierto, hermanos. Pero en un sentido práctico, para nosotros fortalecer nuestra fe, estoy tratando de poner sobre la mesa las cosas más importantes que creemos acerca de Dios y que nos hacen creer más profundamente en Dios. Porque un verdadero cristiano cree, ¿verdad? Cree en un solo Dios. Entonces, les decía yo, hay dos tipos de atributos, lo que es bien decir, características, cualidades del carácter. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿no? Eh, algunas cosas, cualidades con los que los define la gente. A ver, vamos a hacer un ejercicio ahí, pongan en los comentarios cómo los define la gente, cómo los conoce la gente. Algunos dicen, fulano de tal es muy risueño, fulano de tal es muy callado, fulano de tal es muy gruñón, el pastor es muy gruñón. Entonces, eh, lo mismo con Dios, Dios tiene cualidades, características de su carácter. Y nosotros podemos dividirlos en dos grandes grupos. El primer grupo son los atributos incomunicables. ¿Cuáles son los atributos incomunicables? Son estas cualidades que solamente Dios posee. Nadie más puede tener esas cualidades. Son cualidades, llamamos, incomunicables. Y el otro grupo son las que llamamos atributos comunicables, que son todas las cualidades de Dios reflejadas parcialmente en su creación. Por ejemplo, Dios es amor. Y esa es una cualidad comunicable. ¿Por qué es una cualidad comunicable? Porque el ser humano puede amar, ¿sí? En una medida muy pequeña, muy parcial, comparada con Dios. Y, sin en cambio, en Dios es, por ejemplo, eterno. No hay nadie, ni animales, ni creación, ni ser humano, ni vegetación, no hay nada en el universo vasto, ¿sí? Que pueda tener esos atributos de Dios. Nadie que pueda ser eterno, solamente Dios. Esas son las cualidades que llamamos atributos incomunicables de Dios. Y vamos a hablar de los más sobresalientes, de los más destacados, de los más importantes, que nos ayuden a entender en quién creemos los cristianos. Y vamos con el primer atributo incomunicable de Dios. Y el primer atributo incomunicable es el que conocemos o llamamos como aceidad. ¿Verdad? Este es un atributo de Dios, es una cualidad de su carácter y este atributo es incomunicable. ¿Qué quiere decir? Que solamente Dios es autoexistente. ¿Sabe? Eso quiere decir aceidad. ¿No? Esta es una cualidad de su carácter, aceidad. ¿Qué quiere decir la aceidad? Bueno, quiere decir que Dios existe por sí mismo. Es la cualidad que solamente Dios posee de autoexistencia. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde sacan los cristianos tantas cosas y tantas locuras? Bueno, no nos las inventamos nada más porque sí, sino que las extraemos, por supuesto, de las Sagradas Escrituras. Y para no darle vueltas a este atributo y poderlo entender un poquito, vamos al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, capítulo 14. Y vamos a leerlo. Dice así, Éxodo 3, 14, es un versículo muy conocido, ¿verdad? Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Cuando me digan, pues, Dios manda a Moisés
a libertar a su pueblo de Egipto. Y Moisés, tímido, testarudo y tartamudo también, le dice, oye, pero ¿qué les voy a decir cuando ellos me pregunten quién te manda o quién es tu Dios o cuál Dios? Yo, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a responder? Y Dios le respondió a Moisés, dice Éxodo 3:14, yo soy, y está puesto con mayúsculas, el que soy. Ahora, ¿por qué está puesto con mayúsculas? No se les ocurrió, amados, no se les ocurrió a los biblistas o los historiadores o los arqueólogos o los traductores, no se les ocurrió nada más poner porque sí en mayúsculas. No, lo que pasa es que el nombre escrito ahí en el yo soy, el que soy, es una palabra muy relacionada inclusive con tetragramatón, algo así se llama, ¿no? La palabra de Yahweh, las 4 letras, que son impronunciables. Entonces, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Bueno, esa es la traducción más parecida que hemos podido, bueno, que los traductores de la Biblia han podido plasmar. El original El original en hebreo dice Eye, Asher, Eye. Yo no sé hebreo, que no sé cómo se pronuncia, pero sería algo así en lenguaje nuestro, sería Eye, Asher, Eye. ¿Qué quiere decir? Él es el ser autoexistente que no proviene de nadie. Y cuando dice yo soy el que soy, en otras palabras está diciendo yo soy el que existo desde siempre. A mí nadie me creó, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que existe, ¿sí? Por sí mismo. O sea, es algo muy poderoso esta expresión de yo soy el que soy. ¿Sí? Estamos diciendo que es una cualidad de Dios, ¿sí? La cualidad de la aceidad. Quiere decir autoexistencia. Dios existe por sí mismo. Ahora vamos a un segundo pasaje. Ahora, hay muchos versículos, amados, hay muchos versículos. Se lo estoy poniendo pocos, 3 versículos, 3 o 4 estoy tomando para cada cualidad, pero podemos encontrar muchísimos versículos. Usted con calma en casa puede poner más versículos, buscar más versículos con respecto a esta cualidad de Dios de autoexistencia. Yo ya le estoy dando la guía de qué es la aceidad. Un segundo pasaje sería San Juan 5:26. Vamos a ver qué dice Juan 5:26. Juan 5:26 dice lo siguiente. 5:26 dice lo siguiente. San Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Estas expresiones son de verdad, hermanos, muy determinantes y profundas para entender la doctrina acerca de Dios, la teología propia con respecto al conocimiento de Dios. Porque hay muchos que afirman que Jesucristo no es Dios, que es un ser creado después de Dios. Y esto contradice la misma escritura. Dice el evangelista Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesús, el más joven, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, es decir, nadie le dio vida a Dios, nadie creó a Dios, Él tiene vida en sí mismo, también le dio autoridad de hacer juicio al Hijo, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto. Es el Hijo del Hombre. Dice, tiene vida, Dios tiene vida en sí mismo, pero además Dios no depende de nada ni de nadie. Cuando dice Él tiene vida en sí mismo, está diciendo Él es la fuente de todo, está por encima de todo, no depende de nadie, y nadie lo creó, y nadie le dio vida, y nadie lo trajo a existencia. Él es por los siglos de los siglos. Salmo 92. Vamos una última cita para esta cualidad del carácter
de Dios, o como estamos nombrando atributo, un atributo de su carácter que es incomunicable. Salmo 92 también es un pasaje muy conocido de todos nosotros. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Y miren, esto no es un error gramatical, este es un presente continuo. Desde el siglo y hasta el siglo, es decir, por toda la eternidad, tú eres. Es decir, Él sigue siendo Dios. Ayer es el mismo Dios de hoy, mañana será el mismo Dios de siempre. En la eternidad pasada, el Dios que abrió el Mar Rojo. Y aquí hay otra cosa, otro paréntesis que quiero hacer. Muchos, hay una corriente cristiana que afirma que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Y llegan a decir la barbaridad de que inclusive Jesús vino como que a arreglar ese error y ese desperfecto de Dios. No, el mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que mandó las 10 plagas, el mismo Dios que abrió la tierra en el desierto para tragarse y mandar al sepulcro a todos los murmuradores contra Moisés, es el mismo Dios que dio su vida en la cruz del Calvario a través de Cristo por nosotros. Eso es poderosísimo. Desde la eternidad y después de la eternidad, Dios sigue siendo Dios. Antes que nacieran los montes, antes que formaras la tierra, sí, y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo y en presente, dice, tú eres Dios. Entonces, ese es uno de los atributos de Dios, el Dios en el que creemos los verdaderos cristianos, es un Dios que tiene aceidad, que existe por sí mismo. Nadie le dio vida, nadie lo trajo a existencia, a nadie, Él es Dios, Él es el Señor, por sí mismo, desde siempre. Él es el eterno Dios, ¿sí? El todopoderoso Dios existe desde siempre y nadie le dio vida y nadie lo trajo a existencia. Él es Dios. Qué asombroso. Ay, qué bonito, qué bonito. Vamos con otro, si les parece bien. Entonces, uno de los atributos incomunicables de Dios, es decir, que solamente Dios los posee, es aceidad, que Dios existe por sí mismo. Vamos a ver otro. Simplicidad. Dios tiene esta cualidad de simplicidad y esta cualidad además es incomunicable. ¿Qué quiere decir? Que solamente Dios tiene esta cualidad de simplicidad. ¿Y qué quiere decir la simplicidad? Bueno, es tan sencillo como decir que todo lo que hay en Dios es Dios. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Todo lo que hay en Dios es Dios. Es decir, en su esencia, en su gloria, en sus atributos, no está dividido. O sea, cuando Dios es justo, no está incompleto, sino que al mismo tiempo Dios es justo, es amor, es perfecto, es eterno, es bondad, es misericordia, es paciencia, etcétera, etcétera. Todo eso está unificado en un solo. Es un solo Dios. Hay un solo Dios. Eso quiere decir la simplicidad. Todo lo que hay en Dios es de Dios. ¿Vale? Sí. Y aquí es donde eh, nosotros afirmamos el monoteísmo. No hay tres dioses. Yo lo voy a estar repitiendo mucho porque es importante, aunque sea obvio para muchos, pero es importante que quede claro que tenemos un solo Dios, pero no somos unicitarios. A ver, ¿cómo está eso, pastor? Hay una corriente cristiana, uh, yo considero que es un tanto sectaria, que afirman que no existe la Trinidad. Entonces, hermanos,
por eso es que voy a estar constantemente diciendo, ¿no? Tenemos un solo Dios, somos monoteístas en ese sentido, porque hay un solo Dios. ¿Ah? No hay tres dioses, no somos politeístas, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Y eso se puede explicar con esta cualidad incomunicable de Dios que es simplicidad. Todo lo que hay en Dios es Dios mismo, todo. No hay partes separadas. Vamos a la Biblia. Deuteronomio 6:4, porque si le sigo dando vueltas, yo mismo me voy a empezar a enredar y ya después no voy a saber cómo explicarlas. Mejor vamos a la escritura y dejemos que la escritura nos ayude a entender este atributo de Dios. Vamos, Deuteronomio 6:4. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Dios es absolutamente unificado en su esencia y en su gloria. ¿Sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno solo. Dios es absolutamente unificado en su esencia y en su gloria. Vamos a ver si ahorita lo podemos explicar con este. Primera de Juan 1:5 creo que nos va a ayudar mucho. Primera de Juan 1:5. Ya me pasé. Primera de Juan 1:5. Dice así. Mucha atención, familia. Comenten ahí por ahí en los comentarios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ninguna nieblas en él. Primera de Juan 4:8, que es súper conocido, podríamos decirlo de memoria. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no contiene amor, Dios no tiene amor, sino Él es en toda su esencia, en todo su esplendor, en toda su plenitud. Dios es amor. Él es amor. Sus atributos no son parte de un todo, sino son el todo. Dios es amor. Él no tiene amor, no, ¿cómo decir? No tiene amor, no fabrica el amor, sino Él es toda su esencia, todo Dios en su plenitud es amor. No contiene, no tiene, les. Si sus atributos no son parte de un todo, sino son el todo. Dios es amor, Dios es luz, Dios es justicia. Y cuando decimos que Dios es una unidad, uno solo, absolutamente unificado. Cuando decimos eso, decimos que Dios es amor, pero al mismo tiempo y al mismo nivel es justicia y es paciencia y todo es compactado en uno solo, en uno solo. Dios es, no contiene, es. Él es o él tiene, ¿sí? Y esto es importante tenerlo muy claro. Y con este versículo podemos todavía completar un poquito más. Juan 10:30. Juan Juan 10:30. Dice así: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. En otras palabras, Jesús afirma la unidad en esencia con el Padre. Pero además, en ese sentido, confirma la doctrina de la Trinidad. Esa doctrina que dice que hay un solo Dios que subsisten en tres personas. Yo y el Padre, está diciendo, hay un solo Dios, estamos unidos perfectamente, homogéneamente,
Voy a leerlo otra vez. Dice, yo y el Padre uno somos. Jesús afirma la unidad en esencia con el Padre y al mismo tiempo confirma la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios, tres personas. Vamos a otro. Otro de los atributos incomunicables es la inmutabilidad de Dios. Es otro atributo incomunicable, que quiere decir que la inmutabilidad es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios que no puede tener nadie. Solo Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir que Dios es inmutable? Dios nunca cambia en su esencia, en su carácter. Él es constante. Eso quiere decir que es inmutable. Cuando ustedes le digan, no, es que tu Dios es inmutable, mi Dios es inmutable, eterno, perfecto, soberano, pero además Él no cambia, nunca cambia, conforme a su carácter. Si Él dijo que castiga el pecado, va a castigar el pecado. Si Él dijo que perdona al pecador, Él va a perdonar al pecador, no importa el tamaño del pecado. Pero si la Biblia dice que Dios, ¿sí? Si la Biblia dice que Dios perdona el pecado, pues Dios va a perdonar el pecado. Si Dios dice que va a juzgar con justicia, Dios va a juzgar con justicia. Entonces, Dios no cambia, es inmutable. Malaquías 3:6. Vamos a ver qué dice. Malaquías 3:6. Yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo, Jehová, no cambio. Y luego fíjense lo que dice, por eso no han sido consumidos. Pues yo no cambio. Si yo prometí que iba a preservar al pueblo de Israel, pues lo voy a preservar. Así es que no cambio. Por eso no los consumí, ¿verdad? Porque yo no cambio. Es decir, se refiere a la esencia de su carácter. Dios nunca cambia en su carácter y en su designio, es decir, en su diseño. Por ejemplo, cuando dice Pablo en Romanos, dice, Él nos predestinó para ser formados a la imagen de su Hijo, lo que está diciendo es, lo que está diciendo que su diseño original nunca va a cambiar. O sea, él dijo que quería que fueran, él determinó que todos sus hijos fueran conformados a la imagen de su Hijo. Eso nunca va a cambiar. Entonces, ¿por qué? Porque es un atributo de Dios, de su inmutabilidad. Santiago 1:17, vamos a ver Santiago 1:17. Santiago 1:17, vamos a ver. Santiago 1:17 dice así. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando dice ni sombra de variación, está diciendo no hay ni una pizca, ni un pelito, ¿verdad? No hay ni un pelito, ¿sí? De que Dios cambie de parecer. Sin variación ni sombra de cambio. Su carácter, sus atributos no tienen ni un grado de variación. No hay un grado de chuecos. Ajá. Porque sus atributos no tienen ni un grado de variación, mucho menos su carácter. Otra cita, Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Siendo Jesucristo, o sea, Dios es el mismo por la eternidad, ayer, hoy y por los siglos.
habla de su constante carácter a través del tiempo. Cuando dice la expresión ayer, hoy y por los siglos, es una expresión que habla de su constante carácter a través del tiempo. O sea, en la eternidad, ese es el tiempo de Dios, toda la eternidad, ¿sí? Él es el mismo, no cambia en cuanto a las cualidades de su carácter. Eso es importante decir. La inmutabilidad de Dios siempre está relacionada con su carácter y su esencia. O sea, es decir, es una inmutabilidad ontológica, o sea, que no cambia en toda su esencia. Es es una cualidad eh, ontológica, pero no emocional, impersonal. ¿Qué quiere decir? Porque Dios cambia, ¿no? Dice, por mi misericordia, ¿no? Me arrepentiré. Cuando después del diluvio, ¿no? Que dice, y Dios se arrepintió de haber destruido. No está diciendo, cuando dijo Dios se arrepintió de haber creado al hombre, no está diciendo que, ay, me equivoqué y ahora voy a cambiar de parecer. No, sino que ahí está hablando de sus emociones, por así decirlo, de a Dios le pesó, o cuando dice, voy a tener misericordia de ustedes, me voy a arrepentir del mal que les iba a hacer. Bueno, eso no es inmutable. Cuando hablamos de que Dios no cambia, que Dios es inmutable, estamos hablando de su esencia, de su carácter, de su divinidad, de su esencia, de su gloria. Eso no cambia nunca, jamás. Dios es inmutable y esa es una cualidad incomunicable de nuestro Dios. En eso creemos. Vamos a la siguiente, amada familia. Vamos a la siguiente. Tenemos que acabar hoy con los atributos incomunicables para la siguiente semana empezar con los atributos comunicables. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, vamos con la siguiente cualidad o atributo, más bien atributo de Dios incomunicable. Y yo aquí, la mayoría de teólogos aquí encuentran, en esta definición encuentran tres atributos, lo cual es correcto, pero para resumirlo, yo lo voy a encerrar en esta cualidad, todopoderoso. O sea, perfectamente e infinitamente todopoderoso. Y esa es una cualidad que solo Dios tiene, no hay nadie es todopoderoso, solamente Dios. Y solamente hay un Dios. No hay muchos dioses, solo existe un solo Dios. Hay un solo Dios. Y ese Dios es todopoderoso, es perfectamente, infinitamente todopoderoso. Y eso todopoderoso incluye tres cualidades importantes: omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Okay? Entonces vamos a verla rápidamente para ir cerrando. ¿Sale? Dios es todopoderoso. ¿Qué quiere decir? Que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Iniciemos. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Dios está presente en todo lugar sin diluirse. Dios está en este momento aquí con nosotros, en esta clase, está con nosotros, y al mismo tiempo está en Chile, está en Hidalgo, está en Tlaxcala, está en Campeche, está en Tabasco, está en Estados Unidos, está en Tijuana, está en Zumpango, pero además, ¿sí? Está completamente toda la plenitud de Dios. No es que hay un pedazo de Dios en Chile y un pedazo de Dios en Estados Unidos y un pedazo de Dios en Irak, ¿no? Sino que al mismo tiempo Dios está en todo lugar presente, pero además en su plenitud, sin diluirse. O sea, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Salmo 139. Salmo 139, 7 al 10. Salmo 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día en tu presencia. Jeremías 23, 23 y 24. Bueno, es suficiente con quedarme, eh, es suficiente con quedarme con los pasajes bíblicos. La verdad es que la Biblia por sí misma describe a Dios de una manera impresionante. No necesitamos agregarle más. Por eso la Biblia dice, la misma Biblia, Dios dice en la Biblia que no podemos quitarle ni agregarle a la Biblia, porque es tan suficiente la palabra de Dios que no necesitamos más. La Biblia explica por sí mismo a Dios. Jeremías 23, 23. Jeremías 23, 23 y 24 dice así: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¡Wow! Qué interesante, ¿eh? O sea, ¿podrá alguien esconderse de mí? ¿Podrá ocultarse de mí en lugares, en escondites? ¿O soy yo Dios de cerca solamente? ¿No también soy un Dios de lejos? Es decir, yo estoy en todo lugar, en todo momento, y soy un Dios que está presente en todo lugar. Por último, Proverbios 15:3. Fíjense lo que dice Proverbios 15:3. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No hay quien pueda esconderse de ellos. Dios está presente en todo lugar. Es decir, Dios, todo el universo lo envuelve, lo llena y lo satisface. Dios es omnipresente. Está presente en todo lugar sin excusa. Wow. Pero además Dios es omnisciente. Es decir, Dios tiene un conocimiento absoluto, infinito y perfecto de absolutamente todo. Presente, pasado, futuro, en cuestiones de conocimiento de información, de conocimiento de secretos, de conocimiento abstracto, de conocimiento científico, todo, absolutamente todo, Dios tiene conocimiento. Pero no solo cualquier conocimiento, tiene un conocimiento absoluto, infinito y perfecto. Es decir, Dios sabía cuándo iba yo a nacer, Dios sabía que cuando yo iba a nacer iba a ser hombre, ¿verdad? Dios sabía eso, pero además, ¿sí? Además de saberlo, ese conocimiento es completo, profundo, infinito, absoluto. Además, Dios conocía cómo fui formado, mis células, el número de mis células, el número de mis neuronas, el número de mis enlaces nerviosos. Dios todo lo sabe, porque Dios lo sabe absolutamente todo, infinitamente todo y perfectamente todo. Salmo 139, 1 al 4. Vamos a verlo con pasajes de la Biblia. Salmo 139. 1 al 4, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo.
todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Wow, Isaías 46:10. No, hermano, me encanta la palabra de Dios. Yo no sé ustedes qué tanto les encanta y disfrutan la palabra de Dios. Isaías 46:10, pues yo amo la palabra de Dios. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Dios lo conoce absolutamente todo. Tenemos por ahí, vamos a leerlo. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice de la siguiente manera, y es el último que voy a leer. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, Dios es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo y en su plenitud, pero además Dios lo conoce todo lo conoce, no lo determina, lo conoce, ¿ok? Pero además Dios es omnipotente. Dios tiene un poder ilimitado, ¿sí? Infinito. Dios es omnipotente, quiere decir que todo lo puede Dios. El poder de Dios es ilimitado. Pero, en un sentido así, podríamos decir que sí hay una limitación. Su naturaleza divina y su carácter. Es decir, Dios todo lo puede hacer, pero Él lo que hace, lo hace conforme a su naturaleza divina y a la naturaleza de su carácter. Dios no va a andar haciendo cosas por capricho. Dios no actúa así. Hay un límite en su omnipotencia, y ese límite no es la omnipotencia en sí misma, sino que ese límite es su carácter y su naturaleza divina. Qué asombroso, ¿no? Qué asombroso. Amados, podemos decir que Dios es omnisciente, es omnipresente. Podemos decir también que Dios es eterno, ¿verdad? Que Dios es inmutable. Y son cualidades que tiene Dios, nuestro Padre Celestial. Su simplicidad, su vastedad, su eternidad, ¿verdad? También podríamos decir ahí, su eternidad. Dios es eterno. No lo pusimos. Nos faltó ese, ¿no? Pero vamos a ver, nada más para ver Salmo, no me acuerdo que lo había puesto. Pero bueno, felicidad. Ok, Salmo 92. Salmo 92. Antes que nacieran los montes, formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta palabra desde el siglo y hasta el siglo quiere decir desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, por así decirlo. ¿Sí? Desde la Dios es, ¿sí? Dios es eterno. Dios es eterno. ¿Sí? Antes que nacieran los montes, antes tú ya eras Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú ya eras Dios, tú ya eres Dios, tú ya, hermanos, Dios es eterno, Dios es eterno. Apocalipsis 1:8.
Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Cuando habla de alfa y omega está hablando de este alfa, este es principio absoluto, podríamos decir. Este principio absoluto. Dios es el principio absoluto, es decir, antes, lo primero de lo más primero, ¿sí? Y desde la eternidad, no estoy hablando del principio conocido, estoy hablando del principio eterno, ¿sí? Y luego hasta la eternidad, o sea, hasta el final de la eternidad, si es que tuviera final la eternidad, tú ya eras Dios. Dios es eterno. Y esas cualidades corresponden solamente a Dios. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, que era, que es y que ha de venir. El todopoderoso, es decir, Él es todopoderoso en el tiempo, pero Él trasciende el tiempo, está por encima del tiempo. Él es eterno. Él es eterno. O sea, Él es el tiempo, Él creó el tiempo para poner límites y para que nosotros pudiéramos tener una referencia. Pero Él sobrepasa todo el tiempo porque Él creó el tiempo para poner límites, ¿verdad? Y poder nosotros medir esos límites. Pero Él es eterno. Él no tiene principio y no tiene final. Se va a acabar el mundo, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Es decir, Él es eterno. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios en el que creemos. Qué bendición, amada iglesia. Qué bendición. ¿En qué cree? Podríamos decir, ¿en qué cree un verdadero cristiano? En la absoluta, completa soberanía, poder, omnipotencia, gloria, majestad de Dios. Un solo Dios que existe en tres personas. En eso cree un verdadero cristiano. Amados hermanos, Dios les bendiga mucho. Vamos a seguir continuando. Me falta todavía dos sesiones más, yo creo, acerca de la creencia de la doctrina de Dios. Creemos en un solo Dios verdadero. Dios les bendiga mucho. Hermanos, nos vemos en Mejores Familias. Denle like a los videos, no dejen de verlos, de compartirlos, de activar las notificaciones y nos vemos, amados hermanos, en el siguiente estudio bíblico. Dios les bendiga y hasta la próxima.